Esto fue una vez un jardín. Ahora es un cementerio repleto de cadáveres. Cada uno de sus rostros tiene petrificada una expresión de terror del momento fatal en el que los vio. Medusa. Su mirada penetra tu ser y te petrifica desde tu interior. El mito de Medusa nos ha cautivado durante casi 3000 años. Hoy todos reconocen enseguida su imagen por todo el mundo. La medusa que solemos ver pintada en vasijas suele ser una mujer con colmillos de jabalí. Tiene serpientes sobre la cabeza en vez de cabellos, a veces es barbuda. Suele sonreír sardónicamente y nos está viendo directo a la cara con la lengua afuera. En la Grecia antigua, los mitos daban sentido a un mundo confuso. Eran relatos que registraban hechos históricos, explicaban la naturaleza y determinaban cómo debía vivir la gente. El relato de Medusa no es la excepción. Los mitos son lecciones para la sociedad y la ayudan a organizarse. Pienso que la historia de Medusa es una ventana a ciertos valores de la sociedad de la antigua Grecia. Nos ofrece un rico retrato de las experiencias que pudieron haber tenido los hombres al sentirse dominados por el hechizo de mujeres malignas. Medusa puede aplastar a un hombre con una sola mirada penetrante. Este poder la vuelve casi invencible. El mito de Medusa despierta varios temores en la gente, sobre todo en los hombres, por su imagen de mujer omnipotente, cuya mirada ineludible puede atravesarte y exponer tu interior. Puede paralizar tus movimientos y de algún modo devorarte y consumirte. Creo que los hombres son quienes más temen a este tipo de mujer poderosa. Para los griegos antiguos, la imagen de Medusa era una de las más terroríficas de su mitología. Pero ella no siempre fue un monstruo. En su relato, Medusa había sido una mujer tan hermosa que todos los hombres en Grecia la querían poseer. Se le describe como una hermosa mujer con una larga cabellera. Cada soltero quiere desposarla y todas la envidian. Pero Medusa no se podía casar. Era una sacerdotisa de Atenea, diosa de la guerra, y debía respetar un voto eterno de castidad. Atenea era la diosa protectora de la grandiosa ciudad de Atenas. También es una diosa virgen. El acto carnal no es parte de su mundo. Está fuera del alcance de cualquier deseo masculino. Se esperaba que las sirvientas de su templo fueran vírgenes para que dedicaran sus energías a servir a la diosa y no a asuntos domésticos ni a criar niños. Medusa, el odioso símbolo del mal, comenzó como un símbolo de pureza. ¿Acaso esta historia tiene su origen en la realidad? El templo de Atenea no es ningún mito. Aún permanece erguido sobre la Acrópolis en Atenas. El Partenón, que en griego significa Casa de la Virgen, cuando se terminó de construir en el año 430 a.C., dominaba la ciudad. Toda gran ciudad de la Grecia antigua debía tener un gran templo. Es un equivalente a los estadios deportivos de cualquier ciudad estadounidense. Atenas, al ser la ciudad más prominente de Grecia, también quería tener un templo cónsono con su magnificencia, y por eso crearon el Partenón. En el centro del templo había una colosal estatua de Atenea, de casi 12 metros de altura, hecha de marfil y oro. Era una de las visiones más espectaculares en el mundo antiguo. En el relato, aquí se desencadena la trágica suerte de Medusa. Su belleza está prohibida. Guarda castidad para servir a Atenea, pero uno de los que la desean no permitirá que eso se le interponga. Poseidón, dios de los mares. Poseidón es un poder muy masculino y prominente.
un arranque de lujuria, Poseidón hace su avance y viola a la sacerdotisa virgen. La viola dentro del templo. Esto es un acto sacrílego. Le roba la virginidad, lo cual siempre ha sido un crimen. Medusa está destrozada. Al robarle la inocencia, le han cambiado la vida para siempre. Por haber sido violada, ya no podía optar a un matrimonio normal según las costumbres de los griegos, y por ya no ser virgen, tampoco podía servir a una diosa. Para ciertos ritos religiosos, una tenía que purificarse del coito, de modo que al ella haberlo tenido en el templo lo había profanado, y es por eso que Atenea se pone furiosa. Pero no contra Poseidón, porque era un dios poderoso, y cosas así se esperaban de él. Para Atenea es Medusa la que merece un castigo. La víctima está a punto de ser acusada. Atenea es masculina. Su papel la coloca en un entorno donde predominan los hombres y se pondrá del lado de ellos. En cierto modo, esto refleja una sociedad que veía a las mujeres más como una propiedad. En cierto punto reconocen que la violación daña a las mujeres, pero en casi ninguno de estos mitos hay compasión por ellas, y es a las violadas a quienes castigan. En el mundo antiguo son las mujeres las que reciben el castigo por adulterio. Incluso en Roma, conocida entonces por su decadencia. En el año 18 de nuestra era, el emperador Augusto, alarmado por el descenso de nacimientos legítimos entre las clases altas, castigó el adulterio con el exilio o la muerte. Padres y maridos podían matar a toda hija o esposa sorprendida en el acto, pero las infidelidades continuaron. El mismo Augusto se vio obligado a exiliar por ello a su propia hija. En el siglo XV, Enrique VIII convirtió el adulterio en alta traición en el caso de sus esposas, aunque no apartó a su propia descendencia ilegítima de la línea de sucesión. El castigo por adulterio en la colonia de Massachusetts era la muerte, aunque no se hizo cumplir hasta la mitad del siglo XVII. Aunque se desconocen casos de adúlteras condenadas a muerte, sí se consideraba un delito muy grave. Y la idea de la letra escarlata aparece reflejada en los registros de las colonias. La letra escarlata, popularizada por el novelista Nathaniel Hawthorne en su libro del mismo nombre, era un castigo puritano corriente. Las culpables de adulterio podían recibir azotes o acabar en el cepo, pero también eran marcadas, obligadas a llevar la letra A cosida a la ropa. Era un castigo vergonzante. Marcaban a la persona y la exponían al estigma y a la vergüenza. En la Biblia, el diablo es representado como una serpiente o un dragón. Es el líder de todos los ángeles caídos. Es él quien tentó a Adán y a Eva y después al mismo Cristo. En el Corán se le conoce como Al-Shaitán, el tentador clásico. A través de espeluznantes representaciones visuales, el diablo y los ángeles caídos han cautivado nuestra imaginación. La manera más sencilla. Pero los ángeles no son exclusivos de la cristiandad. También se les encuentra en otras culturas y religiones. Los dioses y espíritus de las primeras civilizaciones con frecuencia los representaban con características no humanas, como animales con cuernos y con alas. Las figuras aladas aparecen con los faraones de Egipto miles de años antes de la época de Cristo. Los espíritus alados representaban al otro mundo, al viaje de esta vida a la eterna, y por eso adornaban las tumbas egipcias. Ya se veía su función simbólica y decorativa. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto y el cercano Oriente, pasaron a otras culturas.
En el mundo grecorromano fue cuando realmente despegaron las imágenes de seres alados. La cultura grecorromana estaba llena de seres semidivinos que se parecían, o al menos se veían como nuestros conocidos ángeles. Nike, el símbolo alado de la victoria. Eros, un niño alado con arco y flecha. ¿Qué era Hermes, el alado mensajero de los dioses, sino un ángel con zapatos voladores?